Hola a todos, mi nombre es Mariano Pérez, estamos aquí en una nueva entrevista para Breakpoint Punto de Quiebre y hoy se encuentra conmigo el señor Álvaro Sicarelli. ¿Cómo estás, Álvaro? Bueno, muchas gracias, tenía muchas ganas de hacer esta entrevista y gracias por prestarte a esta charla. Muchas gracias a vos, Mariano, por haberme invitado a participar. Bueno, hay muchas cosas en las que uno podría definirte a vos, ¿no? Influencer, analista político, hay un montón de cuestiones, pero ¿cuál para vos es la que define? Si a mí me preguntan quién es Álvaro Sicarelli, ¿vos qué contestarías? Bueno, hay un dicho que a mí me gusta mucho repetir, que es algo así como, soy todo lo que dicen, más de lo que piensan y peor de lo que imaginan. Pero si tuviera que resumir eso a lo que es mi actividad profesional actual, bueno, soy analista y consultor político y bueno, siempre trabajé temas de política nacional, pero me especialicé en temas de política internacional, defensa, geopolítica, bueno, y lo voy desarrollando tanto en el campo del sector público como en el sector privado. ¿Cómo comienza tu interés por todo el tema de la política? Bueno, viene atado directamente relacionado por mi pasión por el estudio de la historia. Para mí es fundamental que cualquier persona que se dedique a análisis político, pero también a la actividad política per se, tiene que tener un conocimiento por lo menos, digamos, intermedio de lo que han sido los principales procesos históricos de nuestra nación, de Argentina, de nuestra región y del mundo. Es imposible poder entender lo que nos pasa como argentinos si no lo analizamos dentro de un contexto histórico, de un pasado mediato, de un pasado quizás más remoto, y todo eso vinculado con los grandes sucesos de la historia mundial que nos han marcado y muchas veces nos han marcado a fuego. Sí, y bueno, hay un video muy conocido tuyo, ¿no? Con el que algunas veces te quieren pegar, que decís, soy socialista de Alfredo Palacios. ¿Cómo se va formando todo tu conocimiento, tu ideología? ¿Cómo va cambiando? ¿Cómo con el tiempo se va reformando, por así decirlo? Bueno, como toda persona que, bueno, va. El tema de la ideología. La ideología es casi muchas veces un accidente en la vida de uno. A veces uno tiene una ideología porque la hereda de su familia, una ideología porque ante la necesidad de llenar algún vacío existencial adhiere o forma parte de tal o cual grupo político, partidario, o no sé, por ejemplo, en el caso mío podría haber sido, cosa que no lo fue, algún grupo de militancia LGBT, de las cuales siempre he estado muy lejos y comúnmente están ascriptas a la izquierda, y en mi caso digamos, mi primer sentimiento de pertenencia a una identidad política se dio no por la historia, no por la teoría política, sino por la literatura. Yo recuerdo haber leído y haber comprendido la mitad, cuando tenía alrededor de 15 y 16 años, Los Miserables de Víctor Hugo, y bueno, y veía todo ese gran retrato de época, de las miserias, de los apremios, de las dificultades, de las tragedias que vivían las clases populares en la Francia decimonónica, eh, y además, bueno, con la maestría de una pluma única como la que tenía Víctor Hugo, y yo decía, bueno, yo quiero estar del lado de los que luchan por los derechos Claro. de este sector, de este grupo de individuos, de seres humanos que padecen, ¿no? Y claramente también había un cierto posicionamiento maniqueo, todos los buenos de un lado, todos los malos del otro, y bueno, a partir de ahí después seguí leyendo a los naturalistas franceses, a los románticos, y eso fue profundizando. Después leí Dostoyevsky, Turgenev primero, después Dostoyevsky, eh, y bueno, y cada vez más y más y más, y bueno, y eso me llevó a leer a los primeros textos digamos, ideológicamente de izquierda, que accedí principalmente en la universidad y en la militancia universitaria. Recuerdo haber leído Los aparatos ideológicos del Estado de Althusser, La contradicción fundamental de Lenin, haber leído, bueno, después muchos pensadores postmodernos, Lakatos, Kuhn, Feyerabend, Foucault, bueno, y ahí un poco iba armando una izquierda sui generis, una izquierda Claro. imaginaria, que solo me la creaba no, quien te habla, y no sé si tenía asidero en la realidad, pero bueno, y ahí tenía una mezcla de cosas, pero esa misma vocación por la lectura, ¿no? esa curiosidad, el querer saber más,
y saber mejor, me llevó a otras lecturas hasta que tomé contacto con la obra de mi gran formador, uno de mis grandes mentores, que es Juan José Sebrelli, y a partir de ahí empecé a revisitar muchísimas de mis ideas, empecé ¿no? a constatar que estaban equivocadas, bueno, lo bueno es que yo nunca fui ni castrista, ni Claro. chavista, ni estalinista, digamos, nunca fui un marxista militante, ni mucho menos un defensor de modelos colectivistas totalitarios. Repito, yo tenía una idea, por eso un deseo imaginario de lo que creía que era la izquierda, debía ser la izquierda, una mezcla de todos estos que, bueno, con Juan José también tuve la suerte de aprender mucho sobre Hegel, sobre Marx, sobre un Marx que incluso la izquierda dura no ha estudiado en profundidad, o si lo ha estudiado, lo ha dejado de lado porque contradice muchísimos de los postulados del marxismo, leninismo, estalinismo, maoísmo, castrismo, todas las variantes que hubo. Y bueno, y ahí fui, aparte con Sebrelli, fui justamente entrando en una contradicción sobre lo que yo creía que era la izquierda. Después empecé a acceder a literatura de los grandes pensadores liberales clásicos, principalmente liberales democráticos, del tipo John Stuart Mill, del tipo Raymond Aron, que para mí también es otro gran maestro, del tipo John Rawls. Y bueno, fue pasando el tiempo y una cosa llevó a la otra, y ahí obviamente en el medio, Juan José, porque no íbamos a dejar nunca de lado los estudios históricos, me cuenta que en Argentina existió un partido socialista fundado por Juan B. Justo, por Alfredo Palacios, por Nicolás Repeto Abuelo, que eran, sí, eran socialdemócratas, pero acérrimos defensores del libre mercado, Claro. porque entendían que el proteccionismo era un instrumento del clientelismo político, del conservadurismo principalmente bonaerense, no de todo el conservadurismo eh, que había en Argentina, principalmente el bonaerense, el de Fresco, el de Ruggerito, no, los Alberto Barceló. Y bueno, y dije, mira cómo hay una izquierda democrática, republicana, y que encima defiende el libre mercado. Y bueno, ya empecé a estudiar mucho los discursos y la labor parlamentaria de Justo, Palacios, eh, Juan B. Justo, como te repito, un gran defensor del libre mercado, del libre cambio. Alfredo Palacio incluso estuvo en contra eh, de la creación del Banco Central en Argentina. Cuando él desarrolla el nuevo derecho laboral, lo hace desde una posición, digamos, cooperativista entre propietarios y proletarios, entre empresarios y trabajadores, no en contradicción, no en guerra, no en una posición foquista, ¿no? De destruir al empresario, Sí, sí. destruir la actividad privada como si eso beneficiara en alguna forma al trabajador. Y bueno, y ahí fueron pasando los años, sucede ese hecho de que yo obviamente con alto nivel de sarcasmo y de bronca dije, a mí no me corrás por izquierda, ¿no? Una cosa así. Soy socialista de Palacio. Bueno, era muy chico además, que tenía 28 años, de 27, 28. Está chico, más chico que ahora. Claro. Y bueno, y después fui leyendo, después mi otro gran maestro, Carlos Escudé, en paz descanse, fue mi gran formador en materia de teoría de las relaciones internacionales, principalmente en su teoría, la del realismo periférico, tanto aplicado a lo que fue el ascenso como potencia ¿no? hegemónica dentro de un unipolarismo tras la Guerra Fría por parte de Estados Unidos, e incluso con el ascenso de China, ahora como, digamos, segundo hegemón o segunda potencia que le disputa la hegemonía económica, política y hasta cultural a los Estados Unidos. Y después, ¿quién me hizo leer por primera vez a Mises? Quiero recordar, porque ahí se lo disputan varias personas, porque yo acá en mi biblioteca tengo casi toda la obra completa de Mises, y recuerdo que fue regalada, sí, el que me hizo una reunión que tuvimos en unas oficinas no recuerdo si era Vicente López o era Libertador, ahí en el límite entre Capital y Vicente Claro. López, fue creo que entonces era juez todavía, Ricardo Rojas. Me hizo leer a Hayek, no a Mises,
a Hayek. Y después había una, que no me puedo acordar en este momento, Carlota Yakish, ahí está, Carlota Yakish, que era una investigadora de la Fundación Konrad Adenauer, que después fundó la Fundación Friedrich Hayek, que no sé si sigue existiendo, y ella me hizo leer, o sea, nos recomendó leer el libro sobre el liberalismo de Mises. Bueno, un libro, ¿viste? Esto como el sendero de el jardín de los senderos que se bifurcan, diría Borges. Un libro te lleva a dos y dos te Claro, llevan no, a sí, sí, y cuatro, ahí y así, te ¿no? vas Y vas, interesando más y seguís vas, vas haciendo llenándote de una esa copia, cultura. claro, y vas haciendo un acopio de libros y de autores que al principio es muy caótico hasta que, bueno, le pones un esquema y vas un poquito ordenando. Y bueno, y ahí fui acercándome a posiciones más liberales, pues se llaman liberales de derecha, liberal libertarias, republicanas de derecha, no sé, pero no solamente. He leído muchísimo Irving Kristol, Krauthammer, John Kilpatrick, George Kennan, eso precisamente en política exterior, Kissinger, que es mi otro gran mentor que no lo he podido conocer, pero que su obra me ha marcado a fuego, precisamente en política exterior, Hans Morgenthau, muchísimos, ¿no? Que no quiero aburrir con tanta enumeración, pero bueno, y ahí fui modificando, ¿no? A posicionamientos que hoy se consideran, digamos, de una derecha fuerte o de una Claro. derecha... Algunos me dicen que soy un liber progre, otros me dicen que soy un neocon, o sea, un neoconservador, otros me dicen que soy libertario. Ahora, nadie me pregunta a mí qué soy. Claro, esa era la Todos, pregunta que todos me tenía para ubican. hacerte. ¿Qué sos hoy en Ujú. día? Cómo te definirías vos ideológicamente hoy por hoy? Mira, para un país como la Argentina, que tiene destruido su sistema político, lo tiene implosionado, porque en realidad votamos personas, no votamos fuerzas políticas, no votamos construcciones políticas que, salvo quizás en el caso de Juntos y del Frente de Todos, que fueron cambiando un poquitito sus composiciones, pero vienen durando hace más de 10 15 años, difícil encontrar hoy una fuerza, bueno, y obviamente el peronismo y el radicalismo por el poder territorial que tienen, Claro, difícil encontrar un partido con vida, y vida interna partidaria, con un programa de gobierno que se vaya adecuando a los tiempos, con un escalofón de militancia, ¿no? Y jerarquías, donde uno hace la carrera partidaria para llegar a los altos niveles de dirección del partido, pero también a poderse presentar a través de ahí a las diversas candidaturas y a los diversos puestos que se eligen en los diversos órdenes. No hay eso. Entonces, con un sistema, con una democracia cada día más cuestionada, con un sistema republicano en crisis, con un sistema de partidos implosionado, yo hoy me considero un republicano, unos dirán de centro derecha, a mí derecha, digamos, un republicano de derecha, un tipo que hubiera votado a Nixon, hubiera votado a Reagan, y votaría a Trump, claro. una persona que, digamos, hubiera votado en el 89 a Angelos y en el 95 a Menem. Eh, eh, y después, por supuesto, con posicionamientos claros, depende el tópico, depende la política pública en discusión, pero también abierto a la modificación, al cambio, porque el tiempo que vivimos es cada día más complejo, más emergente, más dinámico, y quedarse con una posición estática, Sí, sí. para mí, nada, es bastante contraproducente. Así que, y muchos preguntan por qué yo digo republicano y piensan que lo digo solo como a la usanza norteamericana Hmm. o con el uso norteamericano del término. No, yo digo republicano porque entre ser un demócrata y un republicano, quiere decir, alguien que defiende la democracia por encima de la república, prefiero ser una persona que defiende la república por encima de la democracia. ¿Por qué? Porque la democracia, palabras más, palabras menos, es el ejercicio de la soberanía a través del voto. Nosotros, puede ser de forma directa o indirecta, elegimos a nuestros representantes que en nuestro nombre ejercen la función pública, ¿no? Y administran supuestamente los altos intereses del Claro. Estado, en representación siempre del ciudadano. Ahora, vos con el voto podés
legitimar cualquier cosa, Sí, poner los incluso un delincuentes que están régimen. ahora. Claro, por eso te digo, por un lado, corrupción, y por el otro lado, como diría, si no me equivoco, Echeverría, ¿no? Fue el que dijo, no me acuerdo si era Echeverría o Moreno, no, creo que fue Echeverría, que dijo que estamos en un problema, ¿no? Que si no derrumbamos la tiranía, lo único que hacemos es ir cambiando el tirano, Claro. sin derrumbar la tiranía, ¿no? No me acuerdo si era Echeverría o Moreno, en este momento no. Y bueno, y eso puede ser la democracia, en realidad vas cambiando al dictador, al, al mafioso de turno. Y yo no quiero eso, yo prefiero la república, porque la república, como dirían en la teoría política anglosajona, check and balances, ¿no? Es un sistema de equilibrios, es un sistema de controles entre poderes, es un sistema que limita el ejercicio del poder para que aquellos que tienen, y ahí utilizando un término altuseriano, los aparatos ideológicos y represivos del Estado no avancen sobre el individuo. Entonces vos tenés que el legislativo controla el ejecutivo y a su vez el judicial controla el ejecutivo y al legislativo, pero también por el legislativo pasan, ¿no?, los juicios políticos a los jueces, se van controlando. Y después existe un cuarto poder, que es, si bien no es un poder constitucional, tiene mucho, que es la prensa, que son los Sí, medios de no, sin ni hablar. comunicación. Y ahora existe, se hablan del quinto poder, que es la sociedad civil organizada desde organizaciones no gubernamentales, fundaciones, think tanks, que controlan también la actividad pública, pero hacen propuestas alternativas. Y así va sumando muchísimos mecanismos que regulan el ejercicio del poder. Bueno, yo estoy más, ¿no?, en defender la idea de una república democrática, por supuesto, pero una democracia sin república para mí siempre termina Sí, sí. degenerando en una forma de tiranía. Claro, sí, que haya sido electo no legitima todo lo que vaya a hacer. O sea, como Alberto Totalmente, Fernández el año pasado, que tomaba, ¿no?, decisiones a dedo, a ver que nos encerraba un día sí, un día no. Pero eso totalmente, pisaba todas las otras demás cosas establecidas. totalmente. Coincido plenamente con vos. ¿Cómo ves todo este fenómeno que está surgiendo de la mano de las ideas de libertad, de la mano principalmente de Javier Milei hoy en día como la principal figura? Bueno, a ver, yo lo dije, tuve la suerte de ser orador en el acto de Parque Sí, Lezama, y dije, esto no es una cuestión coyuntural, esto no es un hecho, ¿no?, que nace por ósmosis de un repollo. Javier Milei, que es un brillante intelectual, un gran profesional en el campo de la economía, encima de la economía matemática, que hay muy pocos en la Argentina, es un hombre también muy vinculado al sector privado y que ha asesorado a otros funcionarios o representantes de amplio espectro político. Es parte de una tradición que viene con Alberdi, que viene con Sarmiento, la generación del 37, la generación del 80 con Julio Argentina Roca a la cabeza, que viene con Roque Sáenz Peña, que viene con los antipersonalistas de Marcelo T. de Alvear, ¿no? O sea, un posicionamiento no populista dentro del radicalismo, que en realidad era de raíz alemista. Bueno, después, obviamente, lo que intentó ser la UCD, la Alianza de Centros de partidos conservadores y liberales provinciales, es una construcción que viene forjándose no menos de 150 años de historia argentina. Y sí, lo que sucede es que Javier rompió con los moldes, claro. porque siempre los que eran referentes, por lo menos en el siglo XX, o sea, las últimas décadas del siglo XX y estas que van del siglo XXI, eran personas muy, ¿no?, circunspectas, muy correctas, muy esquematizadas, muy incluso en algunos puntos cliché de lo Claro. que se espera de un liberal Sí, los conservador. liberales de De repente, café, exactamente, exactamente. Los galeritas, como claro. dice mi querido amigo Carlos Maslatón, y de repente llega Javier Milei con un nivel de carisma explosivo, pero también con un nivel de empatía ante las demandas de una sociedad, o gran parte de una sociedad que está harta de los incumplimientos sistemáticos por parte de la clase dirigente tradicional, lo que él llama casta, yo digo clase dirigente, que están hartos en ver que la Argentina siempre atraviesa 10 años promedio de apogeo y después vienen crisis
económicas cada vez más profundas, pero generadas por los mismos errores, ¿no? Acertarla en algunas reformas, aplicarlas y después como vemos que nos va bien, apretamos piloto automático y no profundizamos esas reformas. Y después vienen Claro. las catástrofes económicas y sociales que venimos viendo. Y también una juventud que empezó a notar y a ver y a comprobar que aquellos que defienden sus deseos de vivir como individuos libres, ¿no? Con las manos desatadas para poder desarrollar libremente su proyecto de vida y hacerlo acá en la Argentina, sin las trabas más insólitas y estúpidas que le imponen, pero también dentro de un marco de seguridad jurídica y ciudadana, que si puedes ir a la calle a trabajar y que no te maten por robarte un par de zapatillas. Bueno, todo eso no se los, ya no lo defiende, ni le promete una vida mejor, como lo venía haciendo falsamente, ¿no? La izquierda en todas sus expresiones, sino esta nueva expresión de derecha que representa Javier Milei de la mano de muchísimos otros Sí, sí. dirigentes que están con él y que incluso colaboran satelitalmente con él desde otros roles, ¿no? Divulgadores, influencers, generadores de contenido, economistas, analistas políticos, que se van sumando, muchos de ellos, incluso de diversa procedencia, y que no somos 100% libertarios de origen, sino que, bueno, vamos, pero que coincidimos en un 70-80% Claro. en la necesidad de aplicar un programa de reformas profunda en Argentina. Un programa de reformas que tiene que ser una profundísima reingeniería del Estado, ¿no? Como estructura de las funciones de la administración pública en todos sus órdenes, a través de eso una profunda reforma tributaria para que no tengamos que estar dejando el 45% de nuestros ingresos y de la riqueza que generamos en impuestos, y ni hablemos en los impuestos que impiden que podamos generar más riqueza. O sea, no solo de la que generamos, sino los impuestos que pagamos sobre la que estaríamos por generar. O sea, no como se hablaba en su momento, la ganancia presunta, ¿no? Sí, sí. La renta presunta, una locura, estas cosas demenciales del populismo. Después, por supuesto, una reforma laboral donde se equilibren derechos, garantías con responsabilidades, tanto por parte del empresario como por parte del trabajador, pero también cuestiones que tienen que ver con campos más relativos a todo es social, pero a lo que se conoce como, digamos, la convivencia social, pasar de este garantismo criminal que defiende al delincuente por encima de la víctima, a un sistema punitivista racional, un sistema punitivista de mano justa, donde el delito y el daño se pagan. Por supuesto, no es lo mismo el que robó una gallina que el que asesinó. Por supuesto que no, pero ambos tienen que pagar por el delito que cometió. Y que se empiece a premiar, ¿no? Al que cumple la ley, al que invierte, al que produce. Bueno, todo esto lo está representando muy bien Javier Milei. Le discutirán la forma, le discutirán lo que quieran, porque claro, ante el vacío de ideas alternativas a lo que propone Javier, ideas alternativas las hay, mejor dicho, a ideas tan eficientes, productivas y positivas como las que propone Javier, le van con el temita de las formas. O sea, corren el fondo para ir a las formas. Bueno, ahí están fracasando, ahí están demostrándose cómo están fracasando electoralmente, incluso candidatos que compiten con él, que han sacado muchos votos, hoy están perdiendo. Hoy están perdiendo. Y Javier está sumando. ¿Qué llegará? 18, 19, 20, más del 20, bueno, lo sabremos el 14 de noviembre. Lo que sí está claro es que Javier sigue sumando voluntades. Las hay netamente antisistemas que han elegido a Javier como un catalizador de esa demanda, pero también hay muchísimos, decenas y decenas de miles de votantes en Buenos Aires, que ahora los tenemos comprobado a través de la elección, pero también los hay en todo el país, Sí, sí. que ven en Javier no solo un liderazgo que cataliza demandas, sino además un programa de gobierno que refleja todo esto que te enumeré antes. Sí, es muy importante, rescatar algo que decís vos en esto de que, bueno, por ahí no coincidirás en el 100% de las cosas, pero coincidimos en las cosas fundamentales, en las cosas claves,
Y es muy importante esto a la hora de hacer política también, ¿no? Porque no nos podemos pasar de puristas, no podemos dejar que los muchachos que llegan con liberalómetro decir, no, pero vos no sos 100% liberal, yo soy esto, yo soy aquello, y algunos delirantes que hasta dicen, no, ni se tendría que haber presentado a elección, dejen llevar esto que yo creo que es un proyecto muy interesante que, bueno, está teniendo un gran éxito hoy por hoy, lo hemos visto en esta elección pasada, y bueno, las proyecciones que se tienen para noviembre son muy alentadoras. Hay tanta molestia y tanta bronca contra Javier y contra muchos de nosotros, porque principalmente Javier, pero también muchos de nosotros, algunos de nosotros, Mm. somos la medida del fracaso de muchos. Entonces se embroncan y nos dicen cosas, salen con delirios, con falsas acusaciones, infamias, injurias, pero bueno, ladran Sancho, ¿no? Yo voy a seguir en esta lucha para construir un proyecto de país alternativo al que viene reinando en Argentina hace 70 años, con gobiernos de toda, ¿no? De todo origen, toda estirpe, toda Sí, historia sí. pasada, uno peor que el otro, y bueno, y ahí estoy, y bueno, me tengo que comer un montón de sapos. Lo dije también en Parque de Sama, cuando yo hablé había mucha gente que a mí me aplaudía y quizás hace tiempo, hace unos días, semanas atrás, anteriores al evento, me reputeaban de arriba abajo y ahora me aplaudían, pero ¿por qué? Porque no vamos a coincidir en todo, pero lo importante es coincidir en aquello que es estratégico para la construcción del espacio político, táctico y estratégico, y por el otro lado en todo aquello que hay que aplicar luego de que tomemos el poder, de la forma en que ocupemos el poder, ya sea, no sé, con Javier Milei como presidente de la Nación, si es que él así lo desea y ahí lo acompañaremos, como Javier Milei, superministro de Economía y jefe de las grandes, ¿no? De los equipos que realizan las grandes reformas que te enumeré, de la mano de un presidente que esté de acuerdo, ¿no?, firmemente en la necesidad de esa reforma y lo convoque a él y estaremos también ahí. Y yo no puedo, no, porque, no es porque él decide no ser candidato a presidente, lo abandono. O Claro. porque él decide ser candidato a presidente y no a superministro de Economía, lo abandono. No, no, pará, también estamos hablando de un ser humano. Empecemos a recordar que Javier es un ser humano que se está inmolando física e intelectualmente en favor de este proyecto. Entonces paremos un poquito con los niveles también de, como lo que pasó después del debate, las críticas, todos expertos en consultoría. Por supuesto que había cosas que Javier, a mi entender, no hizo bien el debate, pero salir a acribillarlo, salir a buscar, ¿no?, chivos expiatorios y acusarlo a él de que no sé qué, que no sé, por favor, ¿no? Un poquito de Sí, sí. mesura. Sí, no, siempre y cuando las críticas se hagan desde una forma constructiva, es decir, bueno, podemos mejorar esto y esto y seguir adelante, pero sigo bancando y no salir a buscar culpables y apuntar y señalar con el dedo a gente, ahí coincido con vos que desde algunos lados se pasaron un poco de rosca. Totalmente. Em, ¿Cómo lo veías antes de arrancar con todo esto? ¿Qué expectativas tenías con la campaña de Javier Milei? ¿Cómo lo estás viendo hoy? ¿No? A mí en lo personal, por ejemplo, me sorprendió. Si bien uno sabía que tenía muchos seguidores en las redes, que estaba haciendo un gran cambio, verlo recorrer los distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires y ver el cariño que le tiene muchísima gente, y no solo jóvenes como quieren hacer creer, sino de todas las edades, de todas las clases sociales, a mí me parece impresionante. A mí me resultó bastante llamativo y quería saber cómo lo veías vos desde antes de que arrancara esto, qué expectativas tenías y cómo lo estás viendo ahora y qué expectativas tenés para el futuro. Bueno, tenía expectativas de que iba a tener un buen desempeño electoral. No te digo el porcentaje, pero no menos de 10 puntos. Yo estaba Claro. convencido que Javier iba a generar. Obviamente superó por casi 4 mis expectativas y además con señales que dejó la elección ay, votamos, ya me perdí. De En septiembre septiembre. votamos, ¿no? Sí, La elección de septiembre. septiembre, el 12 de septiembre votamos, ¿no? Sí, 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 La exactamente. elección del 12 de septiembre, si mal no recuerdo, ya dejó algunas señales de que para mí va a seguir sumando voluntades. Voluntades tanto con el apoyo circunstancial, con el voto, pero también con gente que va a querer que esto se estructure en un proyecto político de mediano y largo plazo, que a mi entender tiene que ser un proyecto de carácter frentista, que tiene que sumar a otros espacios para generar masa crítica. Y bueno, y después se verá si Javier es el candidato natural a presidente del espacio, se lo acompañará dentro de una tercera fuerza, o si no, no sé si él quiere participar de alguna interna con otros candidatos de otros espacios, bienvenido sea también, pero lo fundamental es fortalecer
la figura de Javier, fortalecer a la Libertad Avanza como auténtico y único frente liberal, libertario, conservador, democrático y nacionalista republicano, digo, que son como los espacios que hoy están, de Argentina. Y bueno, y con esa masa crítica, repito, o lanzarse solo en el 2023, si él así lo desea, o formar parte de una gran primaria republicana, a lo que yo di llamar polo republicano, Claro. que ahora se está usando muchísimo. Antes se me reían, y mirá vos cómo fue la historia y la vida de las cosas. Claramente ese no es un hashtag que no envejece, ¿viste? Eso es lo bueno. Sí, sí. Ese está siempre con cosas de muy buena salud. No envejece. Y bueno, así que muy contento. Yo hace mucho que no participaba en una campaña de forma tan entusiasta y Claro, tan con toda contento, convicción. y de votar de forma tan convencida. Sí, sí, no, ni Eh, hablar. Ni hablar, ni hablar. Bueno, yo no puedo votar aquí en la Ciudad de Buenos Aires, sino lo haría con todo el convencimiento del mundo, como si estuviera votando a un Trump en Estados Unidos o un Bolsonaro en claro, Brasil, ¿no? claro. Y en tu futuro, ¿qué ves? ¿Cuáles son tus aspiraciones de acá, no sé, un 2023 o en algún momento pensándote como candidato de algo? ¿O qué expectativas tenés para tu futuro propio en lo que es la política o fuera de ella? Mira, para el 2020, primero yo voy construyendo sobre la base, ¿no? De los pasos que voy dando y las acciones que voy tomando, y todas ellas están siempre enmarcadas en, digamos, lo inmediato y lo mediato. ¿Qué quiere decir con esto? Yo el año que viene tengo previsto publicar mi primer libro, va a ser un libro, intuyo, polémico, no sé si exitoso, pero por lo menos polémico, va a generar debate, y creo que el año 2022 va a ser el año de la definitiva construcción política de Claro, nuestro espacio y de los debates internos para definir ya qué vamos a, porque ya no estamos defendiendo un proyecto de país desde la ciudad, lo vamos a defender como Argentina como distrito único. mm, Y bueno, voy a aportar desde ahí mi conocimiento, voy a colaborar con todo lo que Javier me pida que colabore en su primer año como diputado nacional. eh, y después en el 2023, depende de todo lo que haya construido en claro. 2022, supongo que estaré presente, probablemente con una candidatura, que no es que me faltaron propuestas este año, pero consideré que no aportaba, que había otras personas que merecían quizás estar, porque tenían que estar en la primera línea de la batalla, y bueno, la batalla electoral, porque nosotros venimos dando la batalla hace Claro. bastante más tiempo que Sí, sí. incluso muchos de los que hoy son candidatos. Eso es cierto. Pero bueno, veremos. Sí, bueno, si no sabemos si el país va a seguir existiendo la semana que viene, así que imagínate pensar de acá a El largo plazo es 2023. el lunes. Sí, Pensá que el sí. largo plazo en Argentina es el lunes. Bueno, me comentabas recién sobre tu libro. ¿Hay algún pequeño adelanto que me puedas comentar sobre qué más o menos va a tratar? ¿Algún título que vayas Y pensando? mira, te voy a decir, son 3 partes, te voy a decir solamente las 2 primeras. Bueno, Porque la tercera es justamente la más polémica, y no la quiero adelantar. La primera también puede ser polémica para los estándares ideológicos, y hoy en día en sectarios y Argentina todo dogmáticos es polémico. argentinos. No Cualquier polémico, pero cosa que diga uno, todo es polémico. la primera es mi devenir, esta, de forma más detallada Claro. y con mucho más, no, con un raconto bibliográfico más profundizado de mi devenir de esa izquierda imaginaria a esta derecha realista y pragmática que milito. Desde mi adolescencia, con mis primeras lecturas, pasando por la universidad que abandoné, porque yo soy más autodidacta digamos, no, tengo más formación autodidacta que Claro. formación académica, y agradezco a Dios que me haya dado esa capacidad de poderme formar sin tener que pasar por las estructuras ideológicas e ideologizantes de la universidad y de la Universidad Pública Argentina, que será otro tema para debatir. Y después, bueno, mi relación con todos estos grandes pensadores, tanto los que conocí de forma directa y con los que me formé, con los que conocí a través de su obra. La segunda parte es que creo, humildemente, que esa derecha realista y pragmática en la que me siento parte y referente debería pensar y proponer, y la tercera parte me la reservo. Bueno, son un libro muy, muy interesante. ¿Más o menos Esperemos. tenés pensado en qué fecha saldría el año que viene? Junio, julio del 2022.
Bueno, ahí estaremos atentos, muy atentos a la salida Si de tu cumplo con todos libro. los plazos, si cumplo con todos los plazos que me impone la editorial, Claro. junio, julio de 2022. Mm. ¿Cómo es este tema del liderazgo, volviendo un poco a lo que es la política, lo que es este espacio, que algunos se indignan y se ofenden con el liderazgo que está teniendo Javier Milei? Dicen, no, son ideas y no personas, y no sé qué, siendo que es el propio Milei el que siempre repite eso, pero yo creo que a las ideas se necesita defenderlas, se necesitan nombres fuertes que las defiendan. Mira, acá, viste, acá no nos sobra nadie y tenemos que estar todos, por supuesto, todos juntos, pero no revueltos, ¿eh? Sí, sí. Tampoco por juntar voluntades vamos a tener un neonazi Sí, 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 claro. en el espacio, o por juntar voluntades vamos a tener, no sé, gente de dudosa Sí, no hay que pasarse de reputación. purista, pero tampoco metamos a cualquiera. Claro, exactamente, exactamente, equilibrados, equilibrados. Yo soy un pragmático, yo soy un realista. Tengo una dosis importante de idealismo, pero entiendo que al final del día es la calle en la que se entiende la calle, digamos, la Sí, realidad sí, económica, social, cultural de nuestro país y política. Eso es lo que termina. Por supuesto, con nuestros ideales podemos torcer, ¿no? El trayecto hacia el abismo que estamos transitando, pero nunca olvidar que estamos en un mundo real, con seres humanos, con individuos reales, que sufren, que padecen, que tienen anhelos, muchas cosas. sí, sí. Entonces, guarda, guarda con respecto a levantar mucho el dedito acusador, mucho, no porque vos esto, vos lo otro, con quién estuviste, con quién no estuviste, porque además hay que tener, perdóname, la obscenidad, digamos, lo grotesco, el culo muy limpio. Claro. Tener el culo muy, muy, muy limpio. Y ninguno de nosotros tenemos el culo totalmente limpio. Alguna vez nos mandamos alguna cagada, alguna vez nos equivocamos, alguna vez pensamos de forma equivocada, alguna vez acompañamos a las personas equivocadas y eso nos puede cancelar. Entonces, a mí me preocupa poco si un dirigente se le escapa una grosería, se le escapa una cosa media cringe, si en realidad lo que está proponiendo es lo acertado. Y encima, ahora lo critican a Javier porque habla de reformas que tienen que durar 15 años. Antes lo claro, lo criticaban por irrealista, por Sí, fantasioso, sí. por defender ideas y políticas impracticables, Sí, por comentar de la inaplicables, tribuna, todas y esas ahora cosas que van propone cambiando, un van plan, rotando siempre con el tiempo. exactamente, y ahora que propone un plan, y él habla de reformas quinquenales, por llamarlas así, que hablaría de que se necesitaría mínimo, no sé, una presidencia de 2 mandatos más otra, con la posibilidad de renovar, ahora dicen que no, que ahora ya demuestra que no tiene nada para proponer, no les gusta una cosa, el gataflorismo que hay. Sí, sí. Sí, tardamos 15 años en llegar a ese estado de estar bien, pero se comienza de entrada bien pisando bien fuerte. Totalmente. Eso es la parte que no ven del discurso y se quedan en, no, va a tardar 100 años, para eso no lo elegimos al tipo, ¿no? Pero esas críticas siempre han estado, ¿no? Primero era que comentás de la tribuna, después si te presentás no sacas nada, después esto, que lo otro, y ahora que se mete, ahora querés ser político. Yo siempre, los detractores van a estar, y es bueno que estén, porque si ni siquiera le pegaran, es porque no está haciendo ruido, ¿no? Ahora que No, salen por todos a hablar supuesto. de él, Lo que digo, no todos puedes a pasar, tratar de copiar el discurso, es porque está haciendo las sí, cosas. coincido plenamente, lo que no puedes pasar, el mismo crítico con críticas antagónicas, o por hiperidealista o por hiperrealista en simultáneo, o lo querés realista o lo querés idealista, Claro. o lo querés como con una convergencia entre ambas posturas, la ética del ideal de la ética de la responsabilidad, ¿no? En términos weberianos. Sí, sí, sí. Eh, entonces, bueno, a veces hay que conjugar ambas posiciones, no es fácil, esto no es soplar y hacer botella. Y además el sistema político, la casta, como la llaman y todo, va a seguir existiendo. Lo que nosotros tenemos que hacer, porque no va a dejar de existir, porque hay algo que siempre me gustó que decía Hegel, ¿no? Que uno de los principales motores, ¿no? de la historia es el anhelo y deseo de ser reconocido. Y ser reconocido no es solamente hacerte millonario robando en el Estado, no, es Sí, tener sí. el cargo, tener el lugar.
para que se te reconozca que llegaste. Eso va a suceder siempre, porque muchos de los que ahora hablan y dicen el tongo, el carguito, y qué sé yo, están desesperados por un tongo y un carguito. Sí. Esto como decía Carlos Menem, cuando te sentás a una mesa a cenar y hay un tipo o una mina que te habla de moral, de ética, ¿no? de responsabilidad, de austeridad, cuando se levantó de la mesa, ponete a contar los cubiertos. Porque alguno se afanó. Sí, Hay sí. que tener muy, viste, repito, muy, muy, muy limpio, y no sé quién tiene tan limpio, tan limpio. Parece que acá nadie se equivocó, todo el mundo votó bien siempre. Bueno, bajemos un poquito la locura. Y guarda, porque después cuando los veo firmando el contratito, ahí voy a estar yo. Che, ¿cómo? ¿No éramos que el tongo éramos nosotros? Claro. Y vos, Sí, nada, sí. tan inteligente. Sí, sí, no, ni hablar, ni hablar. Bueno, Álvaro, ha sido muy interesante charlar con vos. Invito a toda la gente que esté viendo esto a suscribirse al canal, a ayudar a compartir, darle me gusta y todas las cosas que ya sabemos que ayudan a crecer a los canales aquí en YouTube y en las redes sociales. Y bueno, la verdad, un placer haber charlado con vos. Hay 100 millones de cosas más para charlar, así que cuando quieras estás más que invitado a volver o a venir al programa en vivo para también responder algunas consultas de la gente. Para mí ha sido un gustazo. No, el gusto ha sido mío, sos un gran entrevistador, principalmente porque escuchás y dejás hablar al entrevistado, que hoy también tenemos mucho de esto, ¿no? Periodistas que quieren hablar más que el entrevistado para demostrarle al entrevistado que no sé si sabe más que él, pero que puede opinar más que él, que no entendés para qué lo llamaron. Claro. Así que te felicito y por este proyecto que está creciendo muchísimo. Y también, bueno, si esto después va a ser visto en mis redes sociales, invito a todos mis seguidores y suscriptores a acompañar a Mariano Pérez de Breakpoint en su trabajo con este proyecto. Así que muchísimas gracias de nuevo por la invitación. No, el placer es todo mío, Álvaro, y nos estamos viendo más pronto que tarde. Muchas gracias. Gracias, querido. Hasta pronto.